Este vídeo forma parte de Katwin School, la plataforma número 1 de cursos Apple. Suscríbete a este canal de YouTube para no perderte más cursos como estos y obtén acceso de forma ilimitada a todos los cursos al hacerte con un nuevo dispositivo Apple en Katwin. Saludos y bienvenido a un nuevo curso de Katwin School. Soy JL García y quiero ayudarte a proteger los datos de tu iPhone, de tu iPad o de tu Mac, que a fin de cuentas es lo más importante porque nunca sabemos qué puede ocurrir y aunque sí podamos tener un seguro que nos restituya nuestro iPhone, nuestro Mac o cualquier dispositivo de Apple que tengamos, los datos, ahí la cosa cambia. Por eso tenemos las copias de seguridad y gracias a la nube o gracias a un disco duro externo que tengamos podemos salvar todos esos datos de una pérdida accidental. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero saber qué es lo que queremos guardar y cómo lo queremos guardar. Por un lado tenemos, digamos, el sistema tradicional, que sería el de lo local, guardar algo de forma local, es decir, desde nuestro propio dispositivo y en nuestro propio dispositivo. En este caso tiene que ser de forma externa porque las copias de seguridad, por ejemplo, en un Mac no se pueden hacer directamente en el mismo disco duro local, por una sencilla razón, y es que si se rompe ese disco duro, ¿dónde vamos a sacar la información para volver a volcarla en otro Mac? En definitiva, lo que quiero decir es que el disco duro nos sirve para hacer esa copia de seguridad y que además podemos utilizarlo también como disco duro externo para cualquier cosa. Tenemos que hacer una partición, por un lado lo destinaríamos a utilizarlo en Time Machine y por otro lo estaremos utilizando como disco duro convencional, haciendo una partición, pero todo eso te lo contaré un poquito más adelante. A favor de iCloud.com, es decir, de subir todo a la nube, tenemos que, estemos donde estemos y vayamos donde vayamos, si tenemos una tarifa, una suscripción hasta 2 teras, bueno, pues vamos a tener toda nuestra información, nuestra fototeca, todo lo que nosotros deseemos y seleccionemos que vamos a subir, disponible en cualquier parte del mundo. Así que, bueno, pues aquí cada uno tiene que elegir un poco cuál de los dos sistemas es el que más te conviene. Por un lado, el disco duro puede romperse, sufrir un accidente igual que el Mac y la información se perdería por completo, pero si lo tenemos a favor de iCloud, hay que decir que si lo tenemos en la nube, bueno, pues esa información siempre va a estar disponible y por muchos accidentes que pueda haber, bueno, pues nosotros no tenemos problema. Si nos quedamos sin nuestro Mac, sabemos que esa información siempre la tendremos guardada. Así que, llegados a este punto, lo que hay que hacer es saber si lo que me interesa es tenerlo en la nube o tenerlo en un disco duro local. Es una elección simple, yo te he contado las dos opciones y a partir de aquí hay que elegir una de ellas. Bueno, también puedes tener las dos, no hay ningún problema, tú puedes subir todo a la nube y también tenerlo en un disco duro. Pero bueno, a favor del disco duro tenemos más capacidad por directamente en un solo precio, pagamos una vez y ya tenemos el disco duro, pero podemos perder la información porque al final es un disco duro que es mecánico y se puede romper en cualquier momento, a no ser que compremos un SSD, pero también tendrá una vida útil. Pero la nube siempre nos permitirá, siempre nos brindará la forma de poder acceder desde cualquier parte del mundo en cualquier momento y no se nos va a romper el disco duro porque el disco duro no está en nuestra posesión y ya los propios sistemas ya se hacen auto backup en distintos discos duros del servidor. Así que elige la forma que más te guste y vamos a arrancar este curso comenzando ya a aprender a hacer nuestros backups para nuestro iPhone, para nuestro iPad y para nuestro Mac. Vamos a comenzar con iPhone, pero realmente todo lo que te cuente puedes trasladárselo también a un iPad. Así que vamos a utilizar nuestro iPhone para hacer esa copia de seguridad, ese backup, pero tengo que decir que tenemos que hacerlo a través de iCloud. Aquí no tenemos la opción de enchufarle un disco duro y sacar toda la información como podríamos hacer con un Mac. Así que lo que te he contado al principio sobre todo es para un Mac y aquí lo que vamos a hacer es directamente hacerlo a través de nuestra cuenta de iCloud. Entiendo que ya tienes tu Apple ID, que ya tienes tu iCloud. Si no es así, tendrías que, bueno, pues crearte uno gratuito, tienes 5 GB. ¿Qué ocurre con los 5 GB? Bueno, con 5 GB te puedes apañar para contactos, calendarios, notas, bueno, pues para una serie de aplicaciones, incluso para fotos si no son demasiadas. En el momento que ya empezamos a utilizar muchísima fototeca, es decir, mucho vídeo, mucha foto, muchos archivos, claro, sobre todo lo que más sube de capacidad son los vídeos. Cuando son vídeos en 4K, pues claro, ya estamos subiendo muchísimo la capacidad de almacenamiento que estamos gastando. Por eso una recomendación es que si vas a subirlo todo como backup directamente a la nube, es importante que tengas una suscripción mayor de 5 GB. Si no, lo que te recomiendo es que hagas un backup
no a un disco duro porque no podemos, pero sí a nuestro Mac. Podríamos decir que lo estamos trasladando a un disco duro, pero no directamente a uno externo, sino a nuestro Mac. Lo que tenemos que hacer es conectarnos directamente a nuestro Mac o a un PC a través de Wi-Fi o a través del cable, y a partir de ahí podemos transferir toda la información directamente a nuestro Mac. Podemos hacer un volcado de información por completo como copia de seguridad, tal cual. Pues si perdemos nuestro iPhone, imaginemos, no lo encontramos y nos compramos un iPhone nuevo o un iPad, nosotros podemos comprar el nuevo y hacerle ese volcado de información, restaurar esa copia de seguridad directamente hecha en nuestro Mac o hecha en la nube. Seguimos teniendo las dos opciones también, tanto la nube, iCloud, como el disco duro local, aunque ya te he dicho que entendiendo como disco duro que tenemos que hacerlo a través de nuestro Mac. Conectamos el cable a nuestro iPhone o a nuestro iPad y transferimos todo directamente a nuestro Mac. Eso quiere decir que cuando hagamos una copia de seguridad tenemos que restaurarla directamente desde el mismo dispositivo al que le hemos hecho la copia de seguridad. Si lo hacemos a través de la nube, no tenemos ningún problema. Podemos hacerlo en Japón, podemos hacerlo en Shanghái o podemos hacerlo en Lisboa, en cualquier parte del mundo. No tenemos que llevar nuestro Mac directamente, como tenemos todo en la nube, no hay ningún problema, pero tenemos que sacrificar o bien gastar un poco de dinero o sacrificar gigas pues para poder hacer la copia de seguridad sin comernos todo el almacenamiento. Si decidimos hacerlo a través de Mac, es tan sencillo como conectar el cable, utilizar la aplicación de iTunes o directamente desde el Finder, y ahí haríamos la copia de seguridad de nuestro iPhone. La próxima vez que se conecte siempre lo hará de esta forma y todo lo contactos, recordatorios, fotos, todo se guardaría directamente en nuestro Mac. Pero si decidimos hacerlo en la nube, lo único que tendríamos que hacer es irnos hasta ajustes, irnos hasta donde está nuestro nombre, que es el Apple ID, iCloud, y una vez dentro nos vamos a meter en iCloud. Dentro de iCloud tenemos una serie de opciones. El propio sistema ya nos va diciendo en qué estamos gastando y qué necesitamos. Si necesitamos más capacidad, bueno, pues aquí ya nos está indicando que podemos utilizar iCloud Plus porque tenemos hasta 2 teras de almacenamiento, podemos compartirlo con la familia y podemos esconder nuestro correo electrónico y una serie de beneficios muy interesantes. Vamos a lo que realmente nos importa en este caso, que es la copia de seguridad. Aquí abajo vemos que tenemos copias de seguridad, iCloud Backup. Yo en este caso lo tengo apagado porque sí que realizo la copia de seguridad a través de mi Mac. Pero si yo pulsara este botón, lo activara, bueno, pues ya vemos que está encendiendo la copia de seguridad y ya nos está diciendo que si queremos utilizarlo a través de los datos móviles, nada recomendable, mejor a través de una Wi-Fi. Y si queremos pulsar el botón y empezar a actualizar ya, en este caso a subir todos los datos de nuestro backup a iCloud. Yo lo voy a dejar como correspondía, es decir, como estaba. Y vamos a irnos a la zona donde pone gestionar nuestro almacenamiento. Yo estoy gastando 4 de 5 gigas porque estoy haciendo un uso, bueno, pues digamos relativamente pequeño, un almacenamiento justito para lo que estamos viendo, los correos electrónicos, salud, iCloud Drive, notas, mensajes, WhatsApp. Bueno, como todo, si nosotros empezamos a tener un gasto mayor, lo único que tenemos que hacer es o suscribirnos o eliminar, digamos, ciertas aplicaciones, el contenido de sus aplicaciones para que no podamos alcanzar esos 5 gigas y quedarnos sin que se estén guardando esos datos. Así que, si queremos cambiar de plan, simplemente pulsamos encima de cambiar el plan y ya vemos 50 gigas, 200 o 2 teras. Pero una barra muy facilita de entender, enseguida sabemos en qué estamos gastando cada cosa, y yo creo que aquí cada uno, bueno, pues ya tiene que elegir si lo que le interesa es hacer una suscripción o ir manejándose poco a poco, pues hombre, tengo demasiados gigas en correo electrónico, tendré que borrar correos electrónicos para que no alcance esa capacidad. Si yo pulso encima de notas, por ejemplo, ella me está diciendo borrar desde iCloud en todos los dispositivos los datos de notas. No es recomendable porque al final notas tampoco es que tenga una cantidad sustancial. Entonces, sí puede ocurrir con iCloud Drive, por ejemplo, o con WhatsApp, que podemos llegar a almacenar muchísimo por fotos, por mensajes. Aquí estamos viendo en iCloud Drive que, bueno, pues estamos gastando 247 megas, que realmente es muy poco para iCloud Drive. Pero si yo quisiera gestionar ese contenido para que no me alcanzara más gigas, lo que tengo que hacer es irme a los archivos de iCloud Drive, y aquí ya estoy viendo en qué podría estar gastando los gigas o los megas, y simplemente tenía que ir eligiendo los archivos e ir borrándolos, si son grabaciones, si son fotografías, etcétera, etcétera. Si volvemos atrás, en la pestaña de Apple ID, vemos que tenemos apps que están usando iCloud. Vamos a decirle que nos muestre todo,
Y aquí tenemos que tener en cuenta que ocurre lo mismo. Con fotografías pasa lo mismo que pues, con archivos en iCloud Drive, que si tenemos archivos muy pesados, pues enseguida vamos a consumir toda la información. Sincronizar con este dispositivo de iPhone. Sincronizar con este iPhone, pues si lo sincronizamos, toda la fototeca que tengamos almacenada en nuestro iPhone automáticamente subirá a la nube. Pero también tenemos la opción de álbumes compartidos, y es aquí donde si nosotros hemos creado un álbum compartido con un familiar, con un amigo, con un grupo de amigos, etcétera, etcétera, y son poquitas fotos, algunos vídeos, pues también podemos hacerlo, podemos activarlo sin miedo a quedarnos sin almacenamiento. Así que es una opción también muy recomendable y muy interesante. En definitiva, todo lo que estamos viendo aquí, contactos, calendarios, recordatorios, Safari, Home, el bolsillo digital, nuestra cartera, Siri, Freeform, Fitness, en definitiva son archivos, aplicaciones que no ocupan demasiado, con lo cual no me preocuparía mucho por cuánto están consumiendo, salvo que ya sea preocupante. Pero en el caso de correo electrónico, iCloud Drive y fotos, son los que más están consumiendo. Pero si lo que no quieres es tener una suscripción y quedarte con esos 5 gigas, que sepas que tienes esta opción. Tendrías que ir regulando el consumo de almacenamiento simplemente para no pasarte. Pero ya sabes que la otra opción sería conectarlo a nuestro Mac y bueno, pues hacer un backup directamente al disco duro de nuestro Mac. Ha llegado el momento de la copia de seguridad, o copia de respaldo, o vamos a decir Time Machine, vamos a empezar a hablar con propiedad, para nuestro Mac, es decir, la copia de seguridad que va a realizarse desde nuestro Mac de forma periódica. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues lo primero, su mejor amigo a partir de este momento para Time Machine va a ser el disco duro externo. Bueno, simplemente tenemos que decidir la capacidad, como te decía al principio del curso, y lo conectamos a nuestro Mac. Y una vez conectado, lo que vamos a hacer es vincularlo directamente a Time Machine. Pero antes de eso, también tenemos que tener un conocimiento extra, que sería particionarlo. Es muy sencillo. Puede, a principio, a los que no tengan mucho conocimiento informático, puede asustar un poco esto de particionar qué es, pero no es tan sencillo como irse hasta, vamos a buscar directamente en el buscador, en vez de ir a aplicaciones, vamos a darle comando espacio, vamos hasta utilidad de discos y aquí nos encontramos a la CIE o la SI. Podemos cambiar el nombre, nos ponemos encima, podemos cambiar el nombre de nuestro dispositivo, tenemos una serie de información como es la capacidad, el tipo de volumen que es, en este caso es formato APFS, y lo único que tenemos que hacer para no liarnos demasiado es simplemente ir a crear partición, pero por favor es muy importante, tenemos que tener seleccionado siempre el disco duro al que vamos a hacerlo, no nos confundamos y vayamos a crearlo en Macintosh HD, porque aquí, bueno, pues crearíamos una partición donde no deseamos, así que olvidémonos ahora mismo de esto, de hecho podemos volver a plegarlo todo y nos quedamos en la CIE. En la CIE nos vamos a crear partición y ya vemos que nos abre esta nueva pantalla y aquí simplemente tenemos que decirle cuánta capacidad queremos asignarle al disco duro que vamos a utilizar como, vamos a decir, unidad de almacenamiento externa, no como Time Machine, no como copia de seguridad. Así que, por un lado, tenemos en un mismo disco duro físico dos, como si tuviésemos dos discos duros, pero solo en uno. Por un lado, le vamos a decir que la partición A va a ser la de la CIE, vamos a dejarlo así, y que esta segunda partición, antes de hacer nada, vamos a nombrarlo para que no se nos quede así directamente como sin título, sino que vamos a ponerle Time Machine. Podemos ponerle copia de seguridad, lo que nosotros deseemos, le vamos a asignar esos 483 gigas, aplicar, crear partición y listo, ya lo tenemos. Simplemente pulsamos aceptar y ya vemos que nos aparecen dos unidades, como si fuesen dos unidades totalmente distintas, aunque conectadas a un solo terminal del Mac. Time Machine por un lado, la SI o la CIE por el otro, lo que nosotros queramos almacenar ahí lo podemos almacenar y Time Machine lo tenemos que dejar tranquilito que él solo se conectará automáticamente. ¿Cómo lo hace? Pues nos vamos hasta ajustes del sistema, podemos buscarlo nosotros manualmente o podemos ponerle directamente Time Machine y ya vemos que nos aparece. Ahí está. Añadir disco duro como copia de seguridad y nos da una serie de opciones que son las que podemos utilizar. En este caso tenemos aquí dos discos duros en red, que también podríamos hacerlo, o los que están conectados a través en este caso de Thunderbolt. Nos vamos hasta Time Machine, seleccionamos configurar disco, lo podemos encriptar, podemos cifrarlo, poner una contraseña, vamos a dejarlo así para la prueba. Límite del uso del disco, en este caso vamos a decirle que ninguno, porque le hemos hecho una partición, pero si nosotros quisiéramos limitarlo, pues también podemos hacerlo desde aquí. Pero ya tendríamos todo dentro del mismo disco duro, y a mí lo que me interesa sobre todo es que tengamos pues un disco duro con 2 teras, por ejemplo, y 1 tera para una cosa y otro tera para otra. Preparando el disco para Time Machine, ya vemos que van cambiando cosas, sobre todo el icono, y nos aparece un nuevo menú dentro de Time Machine. Si pulsamos en opciones,
vemos que realizar la copia de seguridad mientras se usa la batería. Bueno, pues esto es importante porque si no queremos usar toda la energía mientras se está haciendo la copia de seguridad, lo suyo sería tenerlo siempre enchufado a la corriente. Y así de esta forma, bueno, pues se realizaría la copia de seguridad. No quiere decir que no vaya a hacerse si no está conectado a la batería, pero bueno, pues es importante tener también esto en cuenta. Frecuencia de la copia de seguridad. Y aquí elegimos si la queremos hacer nosotros manualmente, que nos lo recomiendo, automáticamente cada hora, cada día o cada semana. Aquí cada uno elige más o menos la frecuencia a la que desea hacerlo. Y aquí podemos decirle, podemos excluirle o añadirle elementos para la copia de seguridad. Pulsamos sobre más si queremos añadir algún elemento o pulsamos sobre menos si lo que queremos es eliminarlo. Pulsamos en OK y ya tendríamos aquí el icono en la barra de menús que podemos hacerle la copia de seguridad en cualquier momento si nosotros lo deseamos, podemos darle porque ese icono ya se nos va a quedar ahí como acceso directo a Time Machine. Claro que, por supuesto, tenemos la otra opción, la de la nube. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo mismo, nos vamos hasta ajustes del sistema, viajamos hasta iniciar sesión. En este caso, como necesitamos utilizar y autorizar nuestro Mac para las copias de seguridad en la nube, nos lo enviará este código directamente a nuestro iPhone. Y nos aparecerá un código directamente en nuestro iPhone que es el que debemos introducir en nuestra cuenta. Y listo, ya lo tenemos activa nuestra cuenta y a partir de este momento ya ocurriría exactamente lo mismo que pasaba con nuestro iPhone o con nuestro iPad. El menú es igual que el que estábamos viendo en nuestro iPhone y lo único que tenemos que hacer es elegir cuáles son los elementos entrando en la configuración de iCloud y gestionar nuestro almacenamiento. Así de sencillo, así que solamente tenemos que elegir esas dos vías, o bien hacerlo directamente a la nube con el beneficio de que no necesitamos ningún elemento externo, o podemos también hacerlo a través de nuestro disco duro, que simplemente sería conectarlo a nuestro Mac y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ese momento empezaríamos a volcar toda la información de forma automática porque, claro, nuestro Time Machine se encarga de todo, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Y si tenemos que recuperar una copia de Time Machine a través de nuestro disco duro? Bueno, pues simplemente tenemos que acceder a nuestro disco duro, explorar copias de seguridad de Time Machine y automáticamente nos creará una línea del tiempo y aquí tenemos que escoger, bueno, pues los archivos que hayamos perdido, que hayamos borrado accidentalmente o lo que nos haya pasado. Desde aquí podemos recuperar en esta línea del tiempo todo aquello que hayamos perdido. Espero que hayas aprendido mucho en este curso, que te haya servido para saber un poco más a través de las copias de seguridad y como siempre nos vemos en más cursos aquí en Catwin School.